Si notes de horror transire. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo relato. Espero como siempre que la historia que vamos a contar sea de su completo agrado. Les pedimos que si llegaron hasta este video por recomendación de YouTube, se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros nuevos videos. El video de hoy tiene como título: Mi triste Navidad. Mi nombre es Maribel y hoy tengo 60 años. Quiero compartir mi historia como una advertencia para las familias, especialmente en esta época navideña. Estoy casada desde hace 30 años y tengo una hija de 27, y todo empezó cuando mi hija era pequeña. Siempre fue una niña tímida y retraída, pero muy dulce y educada. A pesar de su timidez, siempre exigía mucha atención. Me llamaba para ver dibujos animados, películas, jugar con plastilina y muchas otras cosas más. A ella le encantaba la Navidad porque se reunía con sus primos, jugaban toda la noche y recibía regalos. Eso le encantaba muchísimo. Pero desgraciadamente para mí, cuando mi hija tenía 6 años, sucedió un hecho terrible, el cual me apagó por completo. Y esto fue que mi amada madre falleció. Fue un golpe muy duro para mí, pues ella era mi amiga, mi confidente, era todo mi mundo. Ese terrible día, mi vida se sumió en una profunda depresión, la cual perduró durante 2 años. En aquel periodo de tiempo, descuidé mi casa, mi familia y me convertí en una madre ausente para mi hija. Mi pequeña, a esa tierna edad, tuvo que volverse independiente. Obviamente, esto no le sentó bien, fue muy duro para ella y desarrolló problemas en la escuela. Entre estos problemas, estaba que tenía falta de atención en clase, peleas con los compañeritos, desaseo personal, y siempre parecía andar triste. Por tal motivo, en un par de ocasiones, la maestra nos llamó para ver qué ocurría con mi hija y para entender cómo podíamos ayudarla. Nos preguntó a mi esposo y a mí si todo estaba bien en casa, pues era muy preocupante la situación de mi hija. Entonces, le conté de mi depresión tras la muerte de mi madre, y cómo eso me hacía descuidar todo lo que me rodeaba. Pero la maestra, en vez de comprenderme y respetar mi dolor, me dijo que los problemas emocionales de los padres no deben afectar a los hijos. Que por más mal que me sintiera, como madre, era mi obligación apoyar y atender a mi hija. También la directora del colegio me recriminó que descuidara así de mi pequeña. Incluso, me llegó a decir que parecía una niña huérfana. Eso me hizo sentir muy mal, muy ofendida, pero en el fondo sabía que tenían razón. La depresión no era excusa para descuidar a mi hija, de eso yo estaba consciente, aunque esto de nada servía, pues simplemente yo no quería hacer nada. Luego, en la primera Navidad tras la muerte de mi madre, mis hermanas decidieron celebrarla juntas en casa de una de ellas, y me buscaron para conversar y ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer. Pero en vez de dar mi aporte y organizar la celebración, les dije que yo me negaba rotundamente. ¿Cómo íbamos a hacer algo sin mi madre? Sería una ofensa. Después de mi desplante, vino otra de mis hermanas a hablar conmigo. Me dijo que todos sufríamos, pero que debíamos seguir adelante y pensar en nuestros hijos, que ellos no tenían culpa de nada. Mi esposo también estuvo de acuerdo con ella, e incluso me llamó egoísta, por privar a nuestra hija de la Navidad en familia. Pero yo, en mi terquedad, me mantuve firme en mi negativa. Ese año solo hicimos una pequeña cena para los 3. Mientras cenábamos, vi la tristeza en el rostro de mi hija. Seguramente era porque extrañaba a sus primos, sus tíos y todos los que nos reuníamos en Navidad. En mi egoísmo, yo sabía que la estaba haciendo infeliz, pero no quería escuchar razones. Aún no entendía cómo podían festejar si apenas estábamos un año sin mi madre.
A la Navidad siguiente, cuando mi hija tenía 8 años, me rogó que hiciéramos la Navidad en casa e invitáramos a la familia. Me decía que quería decorar con las luces navideñas toda la casa, que quería colocar los regalos debajo del árbol y quería cantar villancicos en familia, entre otras cosas más. Pero yo, otra vez me negué. Le dije que yo no quería hacerme cargo de cocinar para tantas personas y lo peor, limpiar después. Aunque ella me decía que después me ayudaría, le dije rotundamente que no quería el jaleo de las visitas ni el bullicio en mi hogar. Cuando terminé de hablar, mi hija se puso a llorar, su carita tenía un semblante muy triste, pero yo seguí empecinada en mi actitud. Así, los años fueron pasando y nunca más volví a festejar la Navidad con mis familiares, y mucho menos los invité a mi casa. Recuerdo que cuando mi hija entró en la adolescencia, tomó la actitud de irse a dormir temprano en noches de Navidad y Año Nuevo. Esto lo hacía porque para ella no había nada especial que festejar. Yo apenas realizaba una comida sencilla, pues para mí ya no eran fechas especiales. Y así, muchas otras veces, la hice infeliz con mi frialdad y distanciamiento. Además de arruinarle las Navidades a mi hija, también cometí otros errores imperdonables, pues luego de la muerte de mi madre, me convertí en una persona amargada, a quien ya nada le hacía feliz. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba lavando el patio y mi hija, que tendría unos 10 años, se acercó jugando con el agua. En lugar de divertirme con ella, le grité furiosa que entrara a la casa y me dejara trabajar, que no estaba de ánimos para sus jueguitos. Entonces, ella se fue llorando, avergonzada porque los vecinos escucharon mis gritos, y obviamente triste porque le grité sin razón. Ahora entiendo y estoy segura que si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría y trataría a mi hija de forma diferente. Pero como dice el dicho, el hubiera no existe. Para el cumpleaños número 12 de mi hija, ella me pidió que hiciéramos juntas una torta de chocolate, que la decoráramos entre madre e hija y que ese sería su mejor regalo. Pero otra vez surgió mi intolerancia y me negué, pues no quería tener trabajo de hornear y después limpiar toda la cocina que seguramente ensuciaríamos. Terminé decidiendo e informándole que le compraría un pastel ya preparado en una pastelería, y ella solamente me miraba con tristeza y desilusión en sus ojos. Pero como si no hubiese tenido suficiente con la necedad de mi hija, su padre me recriminó por no complacer ese pequeño deseo, aunque yo seguí decidida en mi terquedad. Los años siguieron pasando, y yo seguí negándome cada vez que mi hija me pedía hacer algo juntas. Como ir al cine, al parque, de compras, etc. Pero yo siempre estaba demasiado ocupada para hacer algo con ella. Así llegó a los 21 años, y mi hija conoció a quien hoy es su esposo. Un buen hombre, responsable y educado, sinceramente diré que me agrada mi yerno. Al año de iniciar esa relación, mi hija pasó la Navidad con la familia de él, y ha sido así desde entonces, pues en esas fechas ni siquiera se aparece por mi casa. Cada año yo preparo mi humilde comida y la invito a ella y su esposo a festejar con nosotros. Pero según dice, siempre tiene ya otros planes, otras fiestas con otras familias. Y no, mi hija no es mala, al contrario, es muy responsable, estudiosa y cariñosa. Todos los domingos viene a almorzar con nosotros, incluso cuando mi esposo y yo estuvimos muy enfermos, por la enfermedad del murciélago que surgió en China. Ella nos cuidó diariamente a pesar del cansancio después de su trabajo. Sin embargo, estoy segura de que me guarda distancia, siente un rechazo que le impide estar a solas conmigo. Hace mucho que no me pide salir a ningún sitio con ella, no quiere festejar un cumpleaños de ella conmigo, y así pequeñas cosas que me hacen sentir rechazo de su parte. Estoy muy consciente de que esto, en gran parte, es culpa mía, por cómo la traté en su niñez y adolescencia. Para reafirmar mis sospechas, hace poco vi una publicación suya en Facebook. En esta, aparecía ella en una fotografía muy sonriente, junto a su esposo y la familia de él.
En la descripción de la fotografía, decía que finalmente esas fechas eran días felices para ella. Decía que junto a su nueva familia política, estos días que por lo general eran los más tristes, ahora eran como siempre debieron ser, llenos de alegría y amor. También agradecía a esas personas que la acogieron como una más y le enseñaron lo que era el amor de familia. Entonces, se lo mostré a mi esposo con pesar. Él me dijo, ¿todavía estás sorprendida? Te encargaste de hacer grises y tristes los días que más feliz debía haber pasado en su niñez. Nunca más te ha invitado a salir a ningún lado. Ya tiene marido y otra familia, obviamente te va a hacer a un lado. Me cuesta mucho entender que este es un drama con el que tendré que convivir toda mi vida, y estoy cosechando lo que sembré. Mis hermanas, en cambio, ahora disfrutan la recompensa de haberle dado a sus hijos navidades felices, pues viajan y festejan todos juntos. Debo admitir que les tengo un poco de envidia. También debo reconocer que soy bastante orgullosa, pero me estoy preparando para pedirle perdón a mi hija por todo el daño que le causé. Pues hice de la Navidad una época triste para ella durante tantos años. No tengo derecho a juzgarla ni condenarla, por preferir estar ahora con otras personas. Yo misma planté esta soledad que hoy recojo. Quiero lanzar una advertencia y consejo a los padres que tienen hijos pequeños o adolescentes. Y es que aún están a tiempo de no cometer mis errores. No permitan que las preocupaciones y el estrés del día a día interfieran en la relación con sus hijos. Yo transformé un inocente juego con agua en un trauma, gritándole furiosa frente a los vecinos. En lugar de reír juntas, la hice llorar y sentir vergüenza. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría todo diferente. Habría aprovechado ese momento para afianzar nuestro vínculo afectivo con risas y diversión compartida. También podría haberme tomado unos minutos para hornear juntas una torta, aunque implicara desorden en la cocina. Ese pequeño gesto hubiera quedado para siempre guardado en los recuerdos felices de mi hija. Pero en cambio, la llené de negativas y frustraciones desde su infancia hasta su adultez, y hoy cosecho las consecuencias con su distanciamiento. Mis hermanas, en cambio, crearon una infancia colmada de magia navideña para sus hijos. Viajes, festejos, regalos. Y por eso aún hoy recogen los frutos de tanto amor entregado, con sus familias más unidas que nunca. Yo solía creer que mi hija estaba obligada a pasar las Navidades conmigo, solo por ser su madre. En mi ignorancia creía que no necesitaba esforzarme en construir vínculos profundos de cariño. Pero hoy veo lo equivocada que estaba. Ahora, aunque es tarde, entiendo que el amor de los hijos es como una plantita frágil que requiere cuidado, dedicación y tiempo a diario, no solo en fiestas señaladas. Este amor se nutre de los pequeños gestos, como jugar con el agua u hornear una torta juntas, pues si no lo riegas a diario, la planta se marchita. Y así ocurrió con mi hija, dejé que nuestro vínculo se secara por mi frialdad y distancia emocional, y ahora solo recojo espinas. Pero no es tarde para otras familias, todavía están a tiempo de cultivar esa plantita del amor filial antes de que crezcan y hagan su vida lejos de ustedes. Les pido, no cometan mis errores, no sacrifiquen los momentos especiales con sus hijos, solo por no tener tiempo, o para evitar el desorden cotidiano de la convivencia familiar. Créanme, esos recuerdos quedarán para siempre, mucho después de que la cocina esté limpia y ordenada. Hoy comprendo que estaba completamente equivocada. Pues en lugar de buscar consuelo y cariño en mi familia, para poder salir de mi depresión, hice todo lo contrario. En vez de eso, dirigí hacia mi hija mi frustración y malestar interno, descargando mi ira en gritos e indiferencia. Es triste darme cuenta de todo esto cuando parece tarde, pero al menos espero que mi historia sirva de alerta para otras madres. Aún están a tiempo de salvar su vínculo con sus hijas e hijos, si saben pedir ayuda cuando la necesitan, para no perderse a sí mismas. Solo sanando nuestras propias heridas,
podremos guiar a nuestros hijos por un camino más amoroso. Añoro a mi hija en época navideña, pero solo recojo la soledad que planté con mi distancia. Y por eso les digo a ustedes, no se mueran con sus muertos. Esta fue mi triste historia, y el por qué he vivido las fechas de Navidad y Año Nuevo, con una gran tristeza en mi corazón. Espero que mis palabras sirvan de consejo, para que ustedes no cometan mis mismos errores. Gracias por escuchar. Queridos suscriptores y oyentes en general, estoy muy agradecido con todos por haber llegado hasta el final de esta experiencia. Los invito a dejar un comentario acerca de qué les pareció esta triste vivencia, y si creen que las consecuencias que atrajeron la actitud de la madre son un merecido castigo. Sin quitarles más tiempo, les agradezco el haber llegado hasta aquí y espero que nos acompañen en otro relato. Si este contenido fue de su agrado, les agradecería que lo compartan en las redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Y si está en sus posibilidades, les agradecería mucho que nos dejen comentarios usando los superchats. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico para el canal y así nos ayudan a seguir trayéndoles más relatos. Ahora sí, y si no subo un nuevo video, les deseo felices fiestas, muchas gracias y hasta la próxima.